Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre la elección del 2024. ¿Cómo se están perfilando los diferentes partidos políticos y qué posibles alianzas podría haber en el 2024? ¿Qué nos están diciendo las encuestas? Después, con Rebeca Ramos, vamos a analizar la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Coahuila que criminaliza la interrupción del embarazo voluntario. Y para finalizar con Benito Nasif, voy a platicar de la fiscalización que hizo el Instituto Nacional Electoral a las campañas de los partidos políticos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Como usted sabe, en México el tema de la sucesión presidencial es un deporte nacional. Nos encanta estar hablando de quiénes van a ser los posibles presidenciales, cómo van los partidos, las alianzas. Estamos en el 2021, apenas dejamos atrás la elección intermedia y ya está a todo lo que da en las mesas políticas, en las mesas de los restaurantes, en los cafés, toda esta discusión de cómo va el 2024. Y afortunadamente ya hay encuestas, se hacen encuestas para ir midiendo cómo van las preferencias electorales. Hoy vamos a analizar una de estas encuestas que salió la semana pasada en el periódico Reforma y lo que nos está diciendo de las intenciones de voto de los mexicanos. Para tal propósito, saludo a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Bien, buenas noches, compañeros. Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez aquí en el estudio. Qué bueno tenerte de regreso, Gibran. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Leo, compañeros. Bueno, déjame empezar contigo. Pues tú como morenista has de estar muy contento con estos números. La verdad es que es impresionante cuando se le pregunta a la gente si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, quitando al 18% de gente indecisa que no revela preferencia. O sea, solamente tomando en cuenta los que sí tienen una opinión, una intención de voto, 43% dice que votaría por Morena. Sí. Sin candidato, ¿eh? O sea, sí, solo por partido 43%, lejos el PAN 20% y un poquito atrás, en tercer lugar el PRI con 19%. Sí, la verdad es que creo que se ha configurado ya un sistema, democráticamente, un sistema de partido hegemónico, ¿sí? Y que está cada vez más claro. Lo que no acaba de tomar forma es la fisonomía del sistema de partidos en su conjunto. Creo que estamos en una época de transición. Por un lado, claro, está el bloque de Morena. Y por otro, lo que fue el PRIAN en estas elecciones. Pero que no está funcionando tan bien como bloque si atendemos al apunte que haces sobre esa encuesta, de que si se unen PRI y PAN, perderían el 10% de los votos de esa suma. Sí, o sea, si sumamos el PRI y el PAN, 20 más 19, pues te dan 39. Pero cuando se le pregunta a la gente si votaría por esa alianza PAN, PRI y PRD, solamente el 30% dice que votaría por ellos. Ese dato, Leo, y otro, el de privilegiar una candidatura que diera continuidad al proyecto del presidente López Obrador, que es 57%, si no me equivoco, me hacen pensar que hay una buena parte de la base del PRI, que es López Obradorista, que no se anima a decirlo, que dicen que votarían por el PRI, con el PAN ya no van, y con el presidente sí. Correcto. Sí, y esto que dices es importante también, Carlos, ¿no? Que en el apetito, o sea, siempre una cosa muy importante, y lo sabemos en cualquier elección, es si hay un apetito de cambio o de continuidad. Y acá, déjenme, les doy los números para no equivocarme, pero la gente dice lo siguiente, dice que de cara a las elecciones presidenciales, ¿qué es mejor para el país? 57% responde que gane un candidato que dé continuidad al proyecto del presidente López Obrador, frente a un 31% que opina que debe ser alguien que detenga este proyecto. Carlos.
Sí, yo creo que una buena cubetada de agua fría para quienes han, creo de manera quizás muy precoz, muy adelantada, celebrado que ya no más quedan 3 años, ¿no? Sí. Todo indica que hay una mayoría del electorado en principio que quiere más que los 3 años que quedan, y bueno, pues creo que la encuesta lo que hace es recoger ese sentir. Tú decías en tu artículo de ayer, Leo, que esto, bueno, que es normal que este tipo de conversación siempre de alguna manera se va apoderando de la atmósfera, ¿no? Y que nos encanta estar platicando del tapado y la grilla y tal. Sí. Pero yo creo que esta es una discusión que tiene ciertas diferencias con lo que es, como digamos, la costumbre en ese sentido. La primera de ellas es lo adelantado de los tiempos. O sea, estamos apenas llegando a la mitad del sexenio y la discusión sobre la sucesión ya está, digamos, muy adelantada. Lo segundo me parece que también es distinto son las señales. Y esta quizás es la más importante. A diferencia de otros procesos sucesorios, creo que en este momento es bastante claro ya quién es la tapada del presidente, ¿no? Ha habido un montón de señales en ese sentido y bueno, pues creo que no estoy diciendo nada que no se sepa ya cuando digo que pues claramente López Obrador ya puso su mira en la figura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso, digamos, puede tener ventajas para ella, pero creo que también ante la incertidumbre y ante la puja, digamos, el forcejeo natural de este tipo de proceso, también puede terminar perjudicándola, ¿no? Porque la convierte muy tempranamente en la rival a vencer. Ella, la encuesta que citabas de Reforma, es la que aparece con la intención de voto en principio más alta, con el 26%, una cosa así, de aprobación, sino de intención de voto, aunque tiene el 54% de desaprobación, o sea, no está, digamos, en plena forma, no se le ve, digamos, como particularmente competitiva. Pero déjame preguntarte, Carlos, ¿no? Déjame preguntarte, ¿a estas alturas importan los candidatos? Realmente a mí me parece más interesante lo que te dicen en las preferencias de partidos y coaliciones, ¿no? Bueno, yo creo que importan las dos. O sea, digamos, claramente en términos políticos el presidente ha hecho un esfuerzo por impulsar a Claudia Sheinbaum, no nada más por aceitar, digamos, la situación para quien quiera que termine siendo candidato o candidata de su partido, ¿no? O sea, yo creo que sí es una señal interesante y que sí hace diferencia en ese sentido, que haya o no haya ya tan claramente un favorito presidencial. Y por último, a mí sí me interesa mucho recoger este dato que decías, como de las sumas que terminan restando, porque en efecto, digamos, yo ahí no coincidiría con Gibran, no solamente porque creo que lo que se estaría configurando con Morena en el caso de una victoria en 2024, yo no le llamaría un sistema de partido hegemónico, de entrada porque ese tipo de sistemas de partidos ya no corresponden al orden democrático, en todo caso sería un sistema de partido predominante. Pero en segundo lugar, porque también creo que para nada está resuelta ya como la reconfiguración del sistema de partidos comparado con lo que tuvimos con el sistema de partidos de la transición, de más o menos 3 partidos grandes o 2 y medio y otros pequeñitos. Creo que en efecto Morena sí está muy fuerte, es un partido predominante, pero estos intentos como de acercamiento de los partidos de oposición que de pronto no terminan de cuajar o que son sumas que restan, etcétera, para nada lo veo, digamos, estable. Me parece que todavía falta un largo trecho de definición en ese sentido para que podamos reconocer la fisonomía de lo que vendría a ser eventualmente ese nuevo sistema de partidos. Creo que todavía falta mucho tiempo y mucha claridad para eso. Sin lugar a dudas, Carlos, falta muchísimo, pero lo interesante es ver las encuestas hoy para ver cómo está hoy la realidad política del país, ¿no? Porque hay mucha gente que opina y luego te sacan datos que están a la medida de sus argumentos. No. La encuesta del Reforma, que es una encuesta representativa a nivel nacional, nos dice que hoy los números están así. Esto puede cambiar y mucho, desde luego, Paula. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que sí caímos en la tentación, gloriosa tentación de empezar a hacer
ya ni siquiera es el tapado, ¿no? Jugar con el destapado de forma muy adelantada, ¿no? O sea, creo que ya todos caímos. Y ahí más bien, a mí lo que me llamó mucho la atención de estas encuestas es ver la pelea intestina, o sea, un paso antes de pensar quién va a llegar a la presidencial. La pelea intestina que se va a armar adentro de Morena y que ya estamos viendo un montón de pequeños episodios al respecto y de candidatos diciendo no me descarten, yo voy, no me descarten, yo voy, creo que puedo terminar siendo también una bocanada de oportunidad, justo en el sentido en el que decía Carlos, ¿no? Pensar que de ahí puede salir también el candidato de oposición, ¿no? O sea, yo no sé si estén tan dispuestos. A mí me parece que ese es el gran reto que tiene los siguientes 3 años Morena, es hacer que los 3 grandes contendientes lleguen hasta el final siendo de Morena. Creo que ese es una de las cosas que puede definir también si termina siendo una pelea donde la oposición con un candidato de Morena termina siendo competitivo o no termina siendo competitivo. Creo que esas son un montón de cosas que todavía tienen que pasar. Pero a ver, Paula, ¿realmente ves a alguno de los posibles, digamos, perdedores de la candidatura de Morena siendo aceptados por el PAN, PRI o PRD? Difícilmente, ¿no? Uy, no. Yo los veo tan desesperados por ganar que no los veo o sea, a uno que justo prometa no continuidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y un acercamiento. ¿Pero cómo? O sea, uno de esos que diga, rompo, he estado aquí en el López Obradorismo y he sido Morena, antier era de Morena, hoy les propongo que vamos a ser anti-Morena y anti-López Obrador. Ay, nunca lo hemos visto, como nunca lo hemos visto suceder en la historia política de México, Leo. No, fíjate que lo hemos visto, desde luego, en los estados. Ahí sí hay chaquetean los políticos de manera impresionante. Pero a nivel nacional, yo no sé, no recuerdo una cosa así tan cínica. La corriente democrática del PRI. Bueno, se salieron. Ahí nomás. Pero se salieron del PRI. Sí. ¿No? Del Tucón. Pero, y aparte se salieron de un momento donde el PRI se estaba volviendo neoliberal tecnocrático y estos dijeron, no, nosotros no nos gusta esto, nosotros somos más nacionalistas revolucionarios y nos salimos del PRI, ¿no? ¿Tú le creerías eso a un Monreal o a un Ebrard? No, creo que ninguno de ellos se quiera ir, pero naturalmente creo que es una tensión que hay. El partido ha estado desinstitucionalizado. Perdón, porque le interrumpimos a Paula, que termine. Perdón, Paula, venga. Sí. No, que yo le creería más a Monreal sus ganas de ser presidente que sus ganas de estar afiliado a cualquier partido político. Bueno, él ha pasado por muchísimos, hay que decirlo, ¿no? Empezando por el PRI, pero bueno. PRI, PRD, Morena, igual que López Obrador. Y PT. También fue miembro del PT. No fue miembro. Pero fue... O sea, representó al PT. Nuestro movimiento tuvo representantes en el PT en un momento y en Movimiento Ciudadano en otro. Sí. Acuérdate que incluso nuestra secretaria del Trabajo fue diputada en una de esas bancadas. Saludo a la secretaria. Y bueno, pues naturalmente Monreal hizo ese tránsito. Yo creo que el problema estará justo en cómo se defina la candidatura. Ahí dice el presidente que será democráticamente, que se acabó el dedazo, que se acabó el tapado. Bueno. ¿Tú le crees? Yo espero que sí. Yo tiendo a tener confianza en eso. Va a ser el que quiere el presidente. Seamos realistas. Yo creo que sí va a haber un cambio democrático en la forma de elegir el candidato. Ya nadie cree en las encuestas de Morena al interior del partido. Son encuestas que hace un pequeño grupito, que no son metodológicamente sólidas y que han servido para encubrir la arbitrariedad en la selección de candidatos a lo largo de todo el país. Si esto siguiera así, si se volviera una máscara para la arbitrariedad, creo que sí habría posibilidades de problemas. Pero hay una salida que varios hemos planteado, que han recogido algunos de los precandidatos, que son elecciones primarias abiertas, incluso para una reforma política. Si tuviera que hacerse en todos los partidos políticos, sería la manera de quitarle el poder a las burocracias y que realmente la gente elige a quién quiere que los represente. Pero entonces, ¿cuál es el problema de eso? Porque yo lo recuerdo perfectamente. En el 2000 el PRI, en 99 más bien, el PRI decidió hacer una interna y ganó Francisco Labastida con el apoyo del presidente Cedillo y dejó muchas heridas en el partido.
O sea, los perdedores no quedaron no cerraron filas, digamos, y ahora en Morena tenemos el peor de los mundos, porque se hacen las heridas de todas maneras por la arbitrariedad. Sí. Pero no hay ni un atisbo de democracia. Tenemos órganos que se eligieron en 2015, ni siquiera se han renovado. Morena está en una situación de excepcionalidad institucional al margen de sus estatutos y de las normas electorales en general. Y creo que si no se compone más que crecer la oposición, puede complicarse solito el camino para Morena, que ahora como marca vive un momento boyante. Pero como institución está muy débil. A ver, Carlos, te pregunto, porque creo que otra cosa interesante de la encuesta del Reforma es el tema de los partidos chicos. No sé si lo viste. Sí. Aquí el tema es cómo la van a jugar los chicos. Si se van a ir en una alianza, pues por un lado podría ser con Morena, o por otro lado con el PAN-PRI, si sigue esa alianza. Pero si se van solos, tipo Movimiento Ciudadano, o el PT, o el Verde, pues sí podrían tener 5, 7 puntos que podrían hacer la diferencia, ¿no? Ahí, eso sería bueno para ellos como partidos chicos, porque estarían teniendo una muy buena representación en el Congreso, pero podrían cambiar, digamos, los resultados en la elección presidencial, Carlos. Sí, yo creo que ya vimos un pequeño adelanto de eso en la intermedia. Vimos chicos haciendo fundamentalmente 3 cosas. El PT y el Verde, digamos, en una alianza parcial con Morena, el PRD en una alianza parcial con el PRI y el PAN, y Movimiento Ciudadano yendo solo. Es interesante los resultados diferenciados que tuvo cada una de estas digamos, alianzas. A mí la que más me llama la atención por qué distinta es justamente, y por la intención de voto que tiene de los partidos pequeños, es el que tiene la mayor intención, que es Movimiento Ciudadano. Sí. Movimiento Ciudadano hizo una apuesta muy arriesgada, muy ambiciosa de ir solo, ¿no? Y los mejores resultados de Movimiento Ciudadano no estuvieron en, digamos, el tamaño de su bancada en la Cámara de Diputados, sino en las elecciones de gobernador, particularmente bueno en Nuevo León, y también en Campeche tuvo muy buen desempeño. Yo creo que ahí Movimiento Ciudadano está siendo, por decirlo menos, original en cuanto a no seguir el caminito fácil de lo que ha sido ser partido pequeño en México, de siempre estar de alguna manera como rémora pegándose a los grandotes. Ahora, va a ser interesante también, creo, Leo, Movimiento Ciudadano, porque el que parecía ya muy encaminado para ser su candidato, si Movimiento Ciudadano permanece en esta ruta de ir solo e ir construyendo partido poco a poco. Alfaro parecía ya, digamos, el caballo de Hacienda, digamos, pero ahora hay otra figura que tarde o temprano le va a empezar a hacer competencia, que es Samuel García de Nuevo León. Entonces, ahí todavía, Ciudadano vamos a ver cómo gobierna. Digamos, por eso te digo que falta muchísimo, ¿no? O sea, Samuel García todavía ni siquiera toma posesión, Carlos. O sea, vamos a ver. Pero ¿no te parece natural que se va a convertir, digamos, en otro liderazgo dentro de ese partido? No para el 24, yo no lo veo para el 24. Quizás, desde luego, para la siguiente elección presidencial, para el 30, ¿no? Ya sería el 30. Si no, de todas maneras, ya con el hecho de lo que estás diciendo, o sea, que ya lo ubiques en una contienda presidencial, aunque no sea la inmediata, ya lo convierte en un actor dentro de la inmediata. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Aunque no vaya a ser candidato. A ver, Paula, ¿tú cómo ves el tema de los chicos? Por cierto, decíamos las dos rémoras de Morena, que son hoy por hoy el PT y el Verde. Morena solo tiene 43%, pero cuando se le suma el Verde y el PT, sube 2 puntos, sube a 45%. No le suma nada hoy en esta encuesta del Reforma, hay que decirlo. Yo, del único que tengo muy claro qué va a suceder es con el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde siempre va a ser lo que más le convenga personalmente, ¿no? Sí. Y creo que ha sido muy exitoso yéndose de cochecito. Siento que va a mantener lo mismo que ha mantenido desde el año 2000, que es buscar a la posible alianza ganadora, y ahí va a vender muy caro su amor, porque eso sí son los expertos negociando curules, espacios, secretarías, o sea, ellos lo hacen muy bien. Sí. En el caso del Movimiento Ciudadano también yo creo que sí va a depender mucho de quién va a ser el posible candidato. Ahí sí, no coincido tanto contigo, Leo, con que lo que era muy interesante en la encuesta de Reforma era los partidos.
Yo creo también que ahí sí es, a ver si es esta llamada de atención, si la toma en cuenta la oposición, están en la lona con sus candidatos. Sí, o sea, muy bajo reconocimiento de nombre. Muy bajo. Alfaro tiene bajísimo reconocimiento de nombre, a pesar de haber tenido muchos años ya casi está de salida en Jalisco. Oye, pero también Sheinbaum, si lo ves, no sé, pero creo que traía un 30% de reconocimiento. No. Esa es una cosa que tienen que tomar en cuenta al interior de Morena. Había como esta rumorología de si se iba Claudia y no se iba, si iba a operar una secretaría, no sé qué. Porque yo creo que el problema de Claudia es que ha hecho toda su carrera en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todos sus cargos, todo ha sido muy chilangocéntrico y yo no sé, ya en un tema, me queda claro que de la mano del presidente no tiene gran problema en ese sentido, pero sí la tienen que empezar a placear más y eso es complicado si la tienes que placear siendo jefa de gobierno, ¿no? A ver, digo, una última ronda, pero me parece que estos números como conclusión es lo que yo escribía, son muy buenos números para López Obrador, para Palacio Nacional, para Morena, ¿no? O sea, creo que como hoy, al día de hoy, como se está configurando la sucesión presidencial, pues como tú dices, no sé si sea partido hegemónico predominante, pero sí va jalando duro Morena. Esto no quiere decir que va a ganar, falta muchísimo, desde luego, pero hoy se ve muy favorable esto. Falta mucho tiempo, falta mucha política que van a hacer los aspirantes. Pero oye, y nunca la sucesión sale como la quieren los presidentes, Eso por lo menos comprobado empíricamente, ¿no? Por lo menos en lo que va de este siglo es muy difícil que a los presidentes les salgan las suyas, ¿no? Vicente Fox quiso poner a Santiago Krill y le votó por ahí Felipe Calderón. Calderón quiso a Cordero y nada más no salió. Y bueno, Peña Nieto pues sí eligió candidato, pero de ninguna manera eligió presidente. Entonces, tampoco Cedillo puso a la Bastida, pero no fue presidente. O sea, si te vas para atrás, el último presidente que puso a su candidato, y más o menos, fue Salinas, porque en realidad su candidato lo mataron, que era Colosio. Entonces, tenemos ya una larga tradición de que se les complica la sucesión presidencial a los presidentes. Yo creo que ya es distinto, que ahora, con estos cambios que se quieren hacer con la reforma política, podremos consolidar ese pluralismo que hemos venido construyendo, y buena parte tiene que ser en la vida interna de los partidos. Tenemos un pluralismo que funciona hacia el exterior de los partidos, pero hacia adentro de los partidos siguen siendo aparatos sumamente autoritarios. Ese es un gran tema, que tendremos que debatir, yo creo. Por eso digo que Morena como marca está boyante. No hay en este momento quien se le ponga enfrente. Y es un poco irónico, también me acuerdo que el presidente López Obrador, cuando estábamos en la oposición, decía que si el PRI o el PAN postulaban una vaca o un burro, ganaba la vaca o ganaba el burro, independientemente de cómo fuera. Y en algunos lugares de la República la potencia de esa marca se está utilizando para eso. Entonces eso que ahora es una fortaleza puede representar un problema en el futuro, pero hoy, en este momento, como están las cosas, según esa encuesta de Reforma, Morena no tiene un rival que se le pare enfrente, que mida por lo menos más de la mitad de lo que mide Morena. Y esa es una condición muy favorable para seguir construyendo este cambio de régimen. Y si un régimen es ante todo el ordenamiento estable de una correlación de fuerzas, creo que está claro que sí estamos caminando a un nuevo régimen político. Sí, esto es un tema muy interesante, Carlos, porque empiezan a hacer algo nuevo, desde luego, pero no acaba de morir lo viejo. Y lo viejo son pues, los partidos, como tú decías, era dos partidos y medio más la morralla, ¿no? PAN, PRI, PRD y los chiquitos. Pero no acaban ahí están presentes estos partidos, ¿no? Sí, yo vería justo dos cosas. La primera, bueno, sí, Morena está muy clara su posición predominante, pero en la oposición yo no veo muy clara como la configuración. Pero por el otro lado también me interesa mucho este tema de la relación entre las dirigencias y las militancias. O sea, en otros países hemos visto una suerte como de rebelión de las bases muchas veces, sobre todo cuando hay precisamente elecciones primarias o mecanismos realmente de participación efectiva para que los militantes decidan quiénes son sus candidatos. Lo que hemos visto muchas veces es a las bases sociales de los partidos rebelarse contra, digamos, los apparatchiks, ¿no? Contra las burocracias, contra las dirigencias, las élites partidistas. Lo que yo me pregunto es
si se diera el caso para un partido como Morena, en ese sentido, que Morena optara por ir por una primaria, sería muy interesante ver si la militancia va a asumir, o qué porcentaje de la militancia va a asumir acríticamente lo que sería la voluntad del presidente López Obrador, o si se abre ese espacio y surge de la propia militancia una figura con suficiente poder de convocatoria, que quizás no esté tan desgastada como estaría la favorita del presidente, para darle batalla. O sea, ahí, digamos, desde luego que hay un tema viejísimo en México y que se ha rezagado mucho en la discusión de cómo empoderar a las militancias, pero me parece interesante que en este caso ese deseo de empoderamiento podría poner, digamos, en aprietos al propio presidente en términos de su capacidad de decidir quién va a ser el candidato o candidata de Morena. Paula, un último comentario. Yo sí, creo que si Morena o alguien del partido estuviera encaminado a hacer un poco más democrático el proceso de selección, que estoy completamente de acuerdo, es un tema que tenemos muy olvidado y que deberíamos de rescatar y de impulsar. Creo que una buena parte de la crisis de los partidos políticos ahorita se explica en eso, o sea, en que son entidades donde se encumbran unas burocracias y siempre sucede lo mismo y terminan muriendo por esas mismas burocracias. Pero pues eso lo estaríamos viendo en una propuesta de reforma política que donde claramente no está, ¿no? O sea, están más preocupados por reducirle consejeros al INE que por pensar en mejorar los mecanismos de democracia interna. Y ahora nada más lo único que me gustaría poner sobre la mesa en el tema de por qué falta tanto, o sea, falta mucho. Mucho. Yo diría también falta mucho en la intención, en cómo puede cambiar por todos estos nuevos gobiernos de Morena que se están estrenando. Todo mundo trae muchísima esperanza con estos gobiernos, pero pues 3 años de gobernar son 3 años de gobernar. Claro. Entonces, pues vamos a ver, ahorita todo el mundo está muy contento con sus gobiernos recién estrenados. Vamos a ver si eso termina impactando, porque pues no es lo mismo querer a Morena en la entelequia que en la práctica. No, hombre, vamos a ver cómo van a cambiar las cosas. Falta muchísimo, hombre. Y luego pues los errores y aciertos de los propios partidos, ¿no? Esto que hicieron los panistas, por ejemplo, ¿no? Que bueno, también hay quien se muere de nada. Pues sí, no, que se hacen harakiri, ¿no? Pero, por cierto, me surge una duda que a lo mejor podemos debatir en otro programa, es si, desde luego López Obrador es el cemento de Morena, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Claro que sí. Si desaparece López Obrador de escena, ¿qué queda de Morena? Pues una pelea interminable. No creo que ni siquiera quede una base partidista, como no hemos institucionalizado esas coincidencias que encarna Andrés Manuel, como no hemos vuelto eso, reglas, ideario, proyecto de futuro, si en este momento no estuviera en el partido, yo creo que el partido desaparecería, con sinceridad. Porque fíjate... Game of Thrones. A ver, Carlos, Game of Thrones. Sí, no, nada más una cosa. Yo creo que Morena ya es una pelea interminable. Lo que pasa es que hay un liderazgo que logra más o menos gestionarla o ponerse un poco por encima de ella. Incluso muchas veces decide no intervenir para que ese pelea interminable no se lo termine comiendo. Pero la pelea interminable ya es, y conforme avance el sexenio y la presidencia de López Obrador se vaya extinguiendo, esa pelea va a subir. Pero de que es una pelea, como estaba diciendo Gibran, ya lo es. Digo, porque... Estando como presidente López Obrador. En el año 2000 el PRI perdió la figura del presidente de la República, que era muy importante como el gran líder del partido, y pudo sobrevivir, se refugió en los estados y pudo regresar al poder. O sea, sí había una estructura partidista, sí había cuadros, militancia, instituciones, ¿no? Pero ahí te recuerdo la palabra institucional. Sí, exactamente. Claro. Que eso es lo que nos falta. Eso es lo que le falta a Morena. Oigan, buenísima la mesa. Gracias, Carlos. Gracias, Paula. Qué gusto verte por acá. El gusto es mío, Leo. Gracias. Buenas noches. Hacemos una breve pausa y voy a platicar con Rebeca Ramos de este tema que discutió la Suprema Corte de Justicia de la criminalización del aborto. Regresamos.